Hi everyone and welcome. I am joined today by Chas Hola a Freeman, todos y former bienvenidos. Assistant Hoy me Secretary of acompaña Defense for Chas International Freeman, Security el ex Affairs and also subsecretario de Defensa former para Asuntos de ambassador Seguridad to Saudi Internacional y Arabia. también el ex So embajador en Arabia yes, Saudita. we're happy Así que to sí, join estoy muy again. contento de que puedas There's a unirte lot de I really nuevo. wanted to discuss with Había you, mucho but que realmente quería discutir Trump contigo, appears to be pero Trump parece estar frustrado porque frustrated. sus His acuerdos proposed propuestos no agreement están being siendo used bien well recibidos. with Así the que Russia ahora as está well. lanzando So amenazas both contra los now rusos coming y with threats también against the contra Irán. Russians Pero as well as supongo que para Iran, but empezar con Rusia, I guess to start Trump off with supuestamente Russia, hizo este comentario de Trump que está muy enojado initially con made this Putin. comment that he's very ¿Cómo ves que angry with funcionan las Putin. negociaciones? ¿Es How do you esto see un the obstáculo en el negotiations camino o ves algunos working? Is problemas this a bump serios? in the road, or do you see some serious problems? I think there's been a Creo que ha habido una completa discrepancia entre la posición estadounidense, tal como la han transmitido el señor Witkoff y otros, a los rusos y la posición rusa. No parece que el señor Trump haya escuchado realmente lo que el presidente Putin ha estado diciendo consistentemente a lo largo de los años. Es decir, la cuestión es la amplia pregunta sobre la arquitectura de seguridad europea, el lugar neutral de Ucrania dentro de esa arquitectura, y por supuesto, el tema de la protección de los hablantes de ruso y otras minorías en Ucrania. Estos son los tres temas que los rusos han enfatizado constantemente, de hecho desde mucho antes del 24 de febrero de 2022, cuando comenzó la invasión. La guerra, por supuesto, comenzó en 2014. when the invasion started. The war, of course, started in 2014. So the Trump Entonces, el enfoque de la administración Trump ha sido en los altos el fuego. Trabajaron con el señor Zelensky en Jeddah para lograr una propuesta de alto el fuego dirigida a la infraestructura energética. El señor Zelensky quería extender eso a toda la infraestructura, puertos, ferrocarriles y similares. Los rusos aceptaron la suspensión en la infraestructura energética. Ucrania luego atacó la infraestructura energética rusa, por lo que esa propuesta de alto el fuego no llegó a ninguna parte. Luego hubo una reunión, creo, en Riad, pero puede haber sido en Jeddah, nuevamente, en Arabia Saudita, con los rusos, que propusieron otro acuerdo de alto el fuego. Y esto tampoco llegó a ninguna parte, porque el señor Zelensky lo encontró, y más particularmente la UE, los europeos, dijeron que no aliviarían a Rusia de las sanciones en SWIFT, la Cámara de Compensaciones para Transacciones Monetarias en Bruselas. Por lo tanto, el alto el fuego, que permitía el transporte en el Mar Negro, no habría tenido consecuencias para las exportaciones de productos básicos rusos, porque no habrían podido liquidarlos a través del dólar y aún habrían estado sujetos a sanciones. Así que eso no llegó a ninguna parte. Estos fallos en el tema del alto el fuego no fueron alentadores. Pero el alto el fuego no es el problema desde el punto de vista ruso. Es algo que solo es concebible en el contexto de un entendimiento más amplio sobre la arquitectura de seguridad europea, garantías de que no habrá fuerzas hostiles dirigidas a Rusia estacionadas en Ucrania y temas relacionados. Así que el carro ha venido antes que el caballo. Y en este momento, el señor Trump está amenazando, como suele hacer, con sanciones a terceros que compren petróleo ruso. Solo haré un comentario aquí. Cuando ingresé al Servicio Exterior de los Estados Unidos, el servicio diplomático, una de nuestras principales actividades era oponernos a tales sanciones a terceros, específicamente el boicot árabe a Israel, que considerábamos contrario al derecho internacional. Ahora se ha convertido en una herramienta principal de nuestra política exterior. Así que esto es bastante irónico. En cualquier caso, creo que estas negociaciones se han desviado. No están yendo a ninguna parte en este momento. Y la forma en que se han llevado a cabo pone en duda tanto la capacidad del presidente Trump para escuchar, en lugar de hablar y hacer pronunciamientos, como la competencia diplomática de sus enviados.
Bueno, me quedé con la misma impresión de que él entró en estas conversaciones con suposiciones muy erróneas sobre nuevamente lo que querían los rusos. Inicialmente, tenía algo de optimismo porque sugirieron que, bueno, Hegseth argumentó que no habría expansión de la OTAN ni garantías de seguridad. Tendría que ser concesiones territoriales. Mucho de esto parecía ser un reconocimiento del hecho de que había que abordar la arquitectura de seguridad europea. Pero, ¿cómo se tradujo eso de repente en una propuesta de alto el fuego sin abordar ninguna de las soluciones políticas? Además, el único acuerdo que lograron, nuevamente la energía y el Mar Negro, dado que Trump no parece hacer ningún esfuerzo contra los ucranianos cuando incumplieron el acuerdo, y también cuando los europeos aparentemente están saboteando parte de esto al no querer seguir con el alivio de sanciones. ¿Cuál era el plan aquí? Porque hicieron estos acuerdos con los rusos sin conseguir que Zelensky o los europeos estuvieran de acuerdo. Let me make a number of comments, if I may. Permítanme hacer una serie de comentarios, si me lo permiten. Primero, creo que está claro que el señor Trump tiene un objetivo estratégico de reconciliación, acercamiento y una relación de cooperación con Rusia. Creo que quiere eso por varias razones, incluyendo el acceso a los recursos rusos. Creo que respeta al presidente Putin como un hombre fuerte, se siente atraído por los autócratas y creo que también tiene en mente algún tipo de giro contra China, en el cual sería esencial neutralizar a Rusia o enlistarla en una política de presión sobre China, al igual que Richard Nixon enlistó a los chinos contra la Unión Soviética. Creo que eso es un sueño imposible. Pero en cualquier caso, si existe este concepto estratégico, no hay las tácticas ni la agilidad táctica para lograrlo. Y así hemos tenido los errores de los que estábamos hablando. Otro comentario aquí es que por un lado está claro que los europeos no apoyan este enfoque estadounidense. Y otra forma de verlo es que el liderazgo estadounidense de la OTAN y las alianzas europeas está muerto. No hay liderazgo. La mala naturaleza del liderazgo en años anteriores era que los europeos, de manera bastante resuelta, solían respaldar la política y las decisiones estadounidenses. Había un proceso de consulta. There was a process of consultation that preceded those decisions, but Europeans were happy. Precedieron esas decisiones, pero los europeos estaban contentos de que Estados Unidos gestionara el orden en Europa durante la Guerra Fría e incluso después. Eso se ha acabado. Los europeos ahora desafían abiertamente la política declarada de Estados Unidos. Y hay una división en la Alianza Transatlántica, que es bastante fundamental. Y ha sido agravada por las ambiciones del señor Trump de anexar Canadá y conquistar Groenlandia de alguna manera de los daneses, que resultan ser un aliado estadounidense muy leal y miembro de la OTAN. Así que la base para la cooperación transatlántica ha sido seriamente comprometida. Y diría que el liderazgo de Estados Unidos ahora está short notice y respect en Europa. ¿Crees que los europeos pueden lograr lo que quieren en términos de reemplazar el papel de Estados Unidos dentro de la OTAN? No estoy seguro de si ellos mismos lo creen, o si esto es solo una forma de desafiar a Trump y sabotear algunos de los esfuerzos o la iniciativa de paz que tenía con los rusos. Creo que es una falta de imaginación. Creo que es una postura de los líderes europeos que están bastante inseguros de su mandato. La política europea es complicada y muchos de estos líderes no tienen la confianza de sus pueblos y están posando. Creo que es una repetición de un miedo conveniente a Rusia que ha sido promovido particularmente por el Reino Unido desde el siglo XIX y ha echado raíces muy fuertes. No voy a decir que los rusos no sean difíciles de tratar. Son difíciles de tratar, pero en el caso de tu propio país, creo que han cumplido sus acuerdos cuando los has hecho. Así que no es imposible coexistir pacíficamente con Rusia. Hay que estar vigilante. Preguntaste,
¿Pueden los europeos hacer lo que proponen? Creo que la respuesta es absolutamente no. Los europeos no tienen las fuerzas armadas necesarias para darle a Ucrania la victoria en Ucrania, como prometieron. Keir Starmer, un ejército que no puede llenar el Dent Force de fútbol en su totalidad, 70,000 hombres. Los rusos tienen 70,000 hombres en el frente ucraniano. 70,000 men. The Russians have 700,000 men on the Ukrainian front. So I think this is all blather. Así que creo que todo esto es palabrería, es fanfarronería, no debe tomarse en serio. Y es, como dije al principio, más evidencia de una falta de imaginación y de una falta de estrategia diplomática que cualquier otra cosa. Por eso los europeos no están en la mesa de negociaciones. No tienen un plan para la paz, tienen un plan para continuar la guerra que no son capaces de llevar a cabo. Eso resume bien el vacío estratégico que tenemos en Europa. Pero si Trump no puede obtener cooperación de los europeos, puede presionar a los europeos o puede presionar a los rusos. Ahora parece haber ido tras los rusos esta vez, escalando la retórica, pero también ahora con las sanciones no solo contra Rusia, sino también con sanciones secundarias. Pero ¿qué puede obtener realísticamente de Rusia en términos de lo que los rusos estarían dispuestos a ceder aquí? No estoy seguro de lo que pueden hacer en términos de compromiso, porque lo que los europeos están pidiendo sigue siendo la membresía en la OTAN. Todavía quieren tropas de la OTAN en Ucrania. Todavía quieren que Rusia se retire de todo. Quiero decir, es un punto muerto. Entonces, ¿qué puede esperar lograr Trump con estas sanciones? What does he hope to achieve from these sanctions? No creo que tenga una comprensión precisa de la situación, ya sea en el campo de batalla o en el equilibrio de poder en la diplomacia. No tiene influencia. Piensa que puede ganar influencia a través de sanciones, pero Rusia está tan sancionada que hay muy poco que pueda hacer. Y especialmente, no puede hacerlo cuando ha declarado la guerra económica al planeta, lo cual acaba de hacer con el conjunto de aranceles más absurdamente calculado que cualquiera podría imaginar. Así que, ya sabes, no creo que se haya pensado mucho en lo que los chinos podrían hacer como su objetivo principal y último de todo esto, supongo. No está claro que haya una estrategia en absoluto. Parece que Trump cree que un déficit comercial es un engaño, una especie de robo, y está decidido a acabar con los desequilibrios comerciales. Los aranceles no lograrán eso, por supuesto. Pero de todos modos, con los chinos creo que la pregunta es, ya sabes, ¿qué tan seria será la represalia china? Escuchamos a Ursula von der Leyen, supongo que se pronuncia correctamente, diciendo que habrá una fuerte represalia por parte de la UE. Los chinos han dicho que habrá represalias, pero no lo he escuchado con tanta fuerza como desde Europa. Y creo que los chinos miran esto y dicen, nos han desafiado a un duelo por alguien que está ocupado disparándose en varias partes de su cuerpo. ¿Por qué deberíamos hacer algo más que levantar nuestra arma y disparar al aire? Nuestro enemigo se está autodestruyendo. Esto es lo que hacen las políticas de Trump en el área económica. Autosabotaje, autovandalismo, comportamiento autodestructivo. Así que si eres chino, creo que miras esto y dices, podemos aprovechar esto. Queremos liberarnos de la dependencia de las líneas de suministro estadounidenses. Queremos construir relaciones con otros países. Hubo un titular en el Wall Street Journal que me pareció particularmente interesante porque decía que las acciones de Trump marcan el fin de la globalización. Marcan el fin de la globalización para los Estados Unidos, pero probablemente marcan una aceleración de la globalización entre otros, porque la mejor respuesta que Europa, China y otros tienen a estos aranceles es intensificar sus propias relaciones comerciales
fuera de su comercio con los Estados Unidos. Así que creo que este no es un momento en el que el señor Trump esté ganando influencia sobre Rusia. Rusia sigue ganando terreno en Ucrania, y no hay tregua en eso. Así que desafortunadamente parece que la guerra en Ucrania va a continuar. Eso significa más ucranianos muertos, más rusos muertos y más ganancias para los fabricantes de armas. Y por supuesto, mientras tanto, Europa está comenzando el largo proceso de desarrollar una alternativa europea a la protección estadounidense. Sabes, cuando estaba en el Departamento de Defensa, aprendí que se necesitan 20 años para formar una división con plena competencia, para obtener el equipo, entrenar a los hombres, desarrollar el espíritu, tener la disciplina, desarrollar las capacidades en los oficiales. No se crea una fuerza de defensa independiente de la noche a la mañana. E incluso países poderosos como Alemania han permitido que sus fuerzas armadas se deterioren hasta un extremo. Y tomará al menos una década, probablemente más, para recuperarse. Y por supuesto, todo esto es particularmente idiota porque los rusos no tienen la capacidad de ir más allá de Ucrania, como han demostrado sobre el terreno en Ucrania, o han visto que no pueden avanzar hasta París o incluso Berlín. Y así, el mito de una amenaza rusa, para cualquiera que sea racional y observe la realidad, ha sido desmentido. Entonces, ¿por qué dedicar todo tu esfuerzo a prepararte para una pelea con un enemigo que no tiene la capacidad de hacerte algo serio? Así que Europa todavía está atrapada en un dilema. Necesita una estrategia diplomática, no necesita una estrategia militar. La estrategia militar debería derivarse de una estrategia diplomática y estar destinada a garantizar y respaldar el éxito estrategia. Pero no hay ninguna estrategia diplomática en absoluto. En cambio, todavía hay una negativa a hablar con los rusos y una incapacidad para hacer algo que ayude a Ucrania. En cuanto a la respuesta china, hay una cita que suele atribuirse a Napoleón. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Así que esa podría ser la idea en Pekín en este momento. Pero no, también estoy un poco sorprendido por el enfoque europeo, porque bueno, son muy claros al respecto. No hay plan. Nadie quiere levantar el teléfono y realmente llamar a Moscú y comenzar la diplomacia. Y aún así, tampoco pueden ganar la guerra. No estoy seguro de cómo van a tener 20 años para prepararse. Creo que el jefe de inteligencia de Alemania señaló que deberíamos mantener esta guerra durante otros 5 años para tener tiempo de reconstruir nuestros ejércitos. Así que tampoco estamos haciendo amigos en Ucrania en estos días. Incluso personas que solían ser muy pro-occidentales ahora están empezando a darse cuenta de que solo están siendo utilizados como carne de cañón para los europeos. Así que creo que, sí, se está cometiendo error tras error y hay una ausencia de pensamiento estratégico. Sin embargo, si al menos por el momento las negociaciones de paz no avanzan, eso significa que la guerra continuará, y los rusos nunca renunciaron a la idea de que esta guerra podría tener que ganarse en el campo de batalla. ¿Cómo estás leyendo la situación en las líneas del frente? Creo que los ucranianos están cediendo terreno en todas partes, y eso continuará. No puedo imaginar que la moral en las Fuerzas Armadas de Ucrania sea tan fuerte y buena como lo era, dadas las incertidumbres que Ucrania enfrenta ahora. Creo que de manera realista, si la guerra continúa, estamos hablando de una Ucrania que no tiene costa en el Mar Negro, que es un estado residual, y sigue siendo el más pobre y corrupto de Europa. Y cuando se habla de la membresía de Ucrania en la Unión Europea, suponiendo que el sector agrícola francés estuviera de acuerdo con eso, lo cual es muy dudoso, tal vez si Ucrania es despojada de todas sus tierras agrícolas por los rusos, podrá ingresar a la UE después de todo. Pero este no es un camino deseable para entrar en Europa.
The one thing that a European accession Lo único que hace un proceso de adhesión a la Unión Europea es promover reformas. Y la UE ha tenido mucho éxito con eso en todas partes, incluso en Turquía, aunque ahora está retrocediendo. Un aspecto interesante de todo esto, por supuesto, es que los turcos ahora tienen una gran influencia sobre los europeos, porque sin los Estados Unidos su poder es esencial para cualquier estrategia diplomática o de defensa europea. Desafortunadamente para Europa, el señor Erdogan parece estar fuera de sus medicamentos, comportándose de manera un poco extraña. Así que veremos qué sucede, pero en este momento no es un panorama alentador. so we'll see what happens. But this is not a pretty picture at the moment, and it certainly it rebuts Y ciertamente refuta la ridícula afirmación de que la guerra podría terminarse en 24 horas, sobre la cual el señor Trump hizo campaña para la presidencia. Estamos hablando de un largo periodo, como he dicho antes. Reorganizar la arquitectura de seguridad europea no será sencillo. Negociar un estado de neutralidad acordado para lo que quede de Ucrania no será sencillo. Y aceptar que Rusia ha absorbido partes de Ucrania que hablan ruso, difícil de aceptar para los europeos. Así que Estados Unidos está para comenzar una guerra con Irán, y en lugar de start a war with Iran, apparently, rather than hanging on in Ukraine. resistiendo en Ucrania. Sí, bueno, muchas de las cosas que hicieron de Ucrania un tesoro están ubicadas en el este. Eso es el suelo fértil, los recursos naturales más importantes, la costa del Mar Negro. Así que, sí, también es un territorio estratégico. Así que desearía que hubiera un resurgimiento del pensamiento estratégico en Europa. Pero hasta ahora, los estadounidenses no pueden hacer que sus negociaciones avancen. Los europeos no quieren la paz, no pueden ganar la guerra. Y mientras tanto, tengo la impresión, o al menos estoy escuchando, que los rusos están preparando una ofensiva masiva porque los ucranianos parecen estar en una posición un poco inestable. Así que quieren aprovechar y ver si pueden, extenderlos en el frente más amplio y comenzar a rodear grandes grupos y lograr que el colapso se intensifique. ¿Perdón? Yeah, no, Sorry? It is not a pretty picture. No es una imagen bonita. Realmente lamento por los ucranianos que han sido utilizados como una herramienta para debilitar y aislar a Rusia y que han sufrido mucho en ese papel. Y no hay un final a la vista en este momento. There is no end in sight at the moment. No, I share that sentiment, and also I think Ahora, comparto ese sentimiento y también creo que las dificultades se intensificarán bastante dramáticamente en los próximos meses, probablemente si esta ofensiva se lleva a cabo según lo planeado. Mientras todavía tengo algo de tiempo, también quería preguntar sobre la otra negociación que no va a favor de Trump. Podría haber sido por expectativas equivocadas, al igual que con Rusia, que es con Irán. Es decir, Trump hizo su ultimátum a los iraníes, diciendo que quiere efectivamente un nuevo acuerdo nuclear. well, he wants effectively a new nuclear deal. It's unclear to me exactly what he wants. No me queda claro exactamente qué quiere que esto abarque, y de lo contrario, los bombardeará como nunca antes han visto, o algo por el estilo. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que los iraníes pueden llegar a un acuerdo intermedio? Y si no, ¿está realmente preparado Estados Unidos para ir a la guerra contra un país como Irán? Porque parece que será una guerra de todo o nada. Porque si es solo un poco de bombardeo, Irán probablemente reaccionaría o respondería con armas nucleares o desarrollándolas, es decir. ¿Cómo estás interpretando esta situación? Porque esta es una escalada muy peligrosa. This is a very, very dangerous escalation. Well, again, I think there is some distance. Bueno, between Mr. nuevamente creo que hay cierta distancia entre el señor Trump y sus subordinados. His subordinates. Sus subordinados parecen querer un cambio de régimen y reducir a Irán al nivel de Siria, es decir, desarmarlo y básicamente dejarlo con solo una soberanía simbólica. Sovereignty. Así que Mike Pompeo, quien es el secretario de Estado, ha declarado públicamente que Irán no solo debe renunciar a su programa de armas inexistente. Dijo esto justo después de que la CIA reafirmara su juicio de que Irán no había tomado la decisión de construir una bomba. Así que deben revertir una decisión que no han tomado. Pero también deben renunciar a su programa nuclear pacífico y deben destruir todos sus misiles.
Esto básicamente me recuerda al ultimátum austrohúngaro a Serbia. Sabes, hubo 9 demandas que Serbia aceptó. There were 9 demands that Serbia accepted. They did not accept the 10th, and the Austro-Hungarians went to No aceptaron el día 10 y los austrohúngaros fueron a la guerra, lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Este es un ultimátum diplomático diseñado para fracasar y provocar un ataque. Irán ha sido bastante claro en que, a cambio, atacará bases estadounidenses, de las cuales hay 10 en su proximidad inmediata. Se supone que también atacarán a Israel, aunque no lo han dicho hasta donde yo sé. Y entonces de lo que estamos hablando es de una guerra regional. Y creo que muy probablemente, como dijiste, Irán aprenderá la lección de que necesitan tener un disuasivo nuclear. Lejos de prevenir la proliferación nuclear y una amenaza nuclear regional para Israel, una amenaza existencial, si se quiere, es probable que produzca una. It is likely to produce one. And here I have to say that the Israelis Y aquí tengo que decir que los israelíes no solo son paranoicos, sino psicóticos en su visión de Irán. Piensan que los iraníes se levantan por la mañana pensando en cómo matar judíos. Bueno, hay una comunidad judía bastante próspera en Teherán y en Irán, y creo que los iraníes no están obsesionados con eso en absoluto. Creo que están buscando liderazgo en el mundo musulmán, utilizando el tema palestino con ese propósito. Y muy bien, pueden estar movidos por el sufrimiento de los palestinos para sentir que tienen que hacer lo que puedan para apoyarlos. En este momento, eso consiste esencialmente en suministrar a los hutíes los medios para llevar a cabo un bloqueo en el Mar Rojo y nada más. Así que si ocurre una guerra con Irán, no estoy seguro de cuál sería el resultado. I'm not sure what the outcome would be. There are serious military thinkers Hay pensadores militares serios que sugieren que una combinación de misiles iraníes y enjambres de pequeñas embarcaciones con misiles causarían estragos en los atacantes estadounidenses. No sé si ese sería el caso o no, pero no creo que ninguna guerra sea algo seguro. La guerra siempre es una apuesta. Y creo que el Pentágono no está entusiasmado con ir a la guerra con Irán. No creo que el señor Trump realmente lo quiera. Creo que quiere hacer un trato, pero se ha rodeado de personas que no quieren un trato, que quieren una guerra. Estoy de acuerdo con Netanyahu sobre eso. Y así, no tenemos una política de América primero en Asia Occidental. Tenemos una política de Israel primero, y eso es muy claro. Y eso lleva, ineludiblemente, aparentemente, bajo las circunstancias actuales, a una guerra con Irán. La mayor parte de la capacidad de bombardeo y naval necesaria para hacer eso ya está en su lugar. Así que estamos casi listos. So we're ready, almost. Well, when the decision was made to attack Yemen, as we learned from those... Cuando se tomó la decisión de atacar Yemen, como aprendimos de esas filtraciones de señales, Vance se refirió a ello como una filtración un poco extraña y embarazosa. Pero no obstante, Vance aparentemente lo calificó como un error, sugiriendo que era más una guerra europea que americana. Así que obviamente hay divisiones dentro del campamento, como ya sugeriste. Pero, ¿qué estás escuchando? ¿Estás oyendo algo sobre alguna rivalidad por America First que J.D. Vance parece estar representando frente a los grupos más neoconservadores? Porque parecen estar siguiendo dos caminos separados, dos trayectorias diferentes en este momento. Two different tracks at the moment. I took J.D. Vance's use of Europe. Tomé el uso de Europa como chivo expiatorio por parte de J.D. Vance como precisamente eso, que no quería decir que esta es una guerra por Israel. Prefirió culpar a los europeos, y eso en realidad provocó aplausos de los otros participantes. Una cosa que diré es que sospechaba cuando leí la transcripción de esa charla que esta no era la única conversación que estas personas habían tenido en Signal. Y ahora se ha revelado que, de hecho, había 20 grupos de discusión sobre diferentes temas de política operando en Signal entre estas personas. Cuando tuvo lugar esta conversación, una de las participantes, la señora Witkoff, estaba en Moscú. One of the participants, Ms. Witkoff, was in Moscow. Ms. Gabbard was in Bangkok. La Srader Gabbard estaba en Bangkok.
Y entonces, ya sabes, los teléfonos, incluso con Signal, no son seguros en absoluto debido a programas como los que han inventado los israelíes, Pegasus, que realmente se meten en el teléfono y hacen que la encriptación sea inútil. Así que esto fue torpe, fue amateur. La discusión fue poco profesional. Incluso cuando tienes un teléfono seguro, yo estuve involucrado en una guerra en Arabia Saudita. Incluso cuando tenía un teléfono seguro, no habría discutido sobre rispos, bombarderos, ni de ese tipo a través de un medio electrónico. Así que esto fue una hora amateur, no muy tranquilizador. This was amateur hour, not very reassuring. Entonces, ¿has visto algo así en el pasado, este tipo de comunicación? ¿O es esto, nuevamente tienes mucha experiencia a nivel superior? No, there are classified video conferencing. No, existen medios de videoconferencia y audioconferencia clasificados. Todas estas personas tienen equipos que gestionan esas cosas para ellos. Tenían la alternativa de usar un método establecido. Lo que es particularmente sorprendente es que, dado que Mike Waltz trabajó anteriormente, creo, para Dick Cheney en la Casa Blanca, debería conocer todas estas cosas. Y sin embargo, aparentemente alguien de su equipo... Oh, lo siento. En realidad, parece que la conversación fue organizada por alguien en el Pentágono. Tal vez no sabía quién era Jeffrey Goldberg y lo incluyó en el chat. Jeffrey Goldberg was, and included him in the chat. Entonces uno tiene que preguntarse, ya sabes, ¿de dónde vino el número de teléfono de Jeffrey Goldberg? ¿Estaba en el teléfono de Hexeth o en el de Waltz? ¿En el teléfono de quién estaba? Porque Jeffrey Goldberg es un neoconservador de pura cepa. Y ha habido una purga en el personal de seguridad nacional de la Casa Blanca de personas acusadas de ser neoconservadores por un externo. Así que las cosas son inciertas, y no sabemos cuál es la situación del señor Waltz ahora, dado la serie de errores que se han cometido. Este no es un momento de esfuerzos tranquilizadores de liderazgo, incluso si el liderazgo estadounidense en Europa es, como dije, cosa del pasado. American leadership in Europe is, as I said, a thing of the past. Uno podría haber pensado que Trump habría sido un poco más cuidadoso, dado que su primera administración fue vista como saboteada desde dentro. Pero no obstante, parece que los mismos problemas continúan. Mi última pregunta fue sobre cómo esto podría afectar a la región en general. Nuevamente, usted es un ex embajador de Civil en Arabia Saudita. ¿Cree que sería posible que Estados Unidos involucrara a muchos de los actores regionales, como Arabia Saudita, en una guerra contra Irán? No. I thought it was very instructive that No. Me pareció muy instructivo que cuando los bombarderos furtivos comenzaron a reunirse en Diego García, los aviones cisterna de reabastecimiento aéreo que habían estado basados en Qatar dejaron Qatar. Qatar no quiere estar en guerra con Irán, ni tampoco Arabia Saudita. Ni siquiera los Emiratos Árabes Unidos, que tienen una disputa sobre islas cerca del estrecho de Hormuz con Irán, quieren estar en guerra. De hecho, mi interpretación de cómo han estado surgiendo las políticas de la región es que está surgiendo exactamente lo contrario del propósito previsto de los acuerdos de Abraham. Es decir, los acuerdos de Abraham, además de estar destinados a dejar de lado el tema palestino y archivarlo para lograr la aceptación de Israel en la región donde se ha establecido, tenían uno de los propósitos de formar una gran coalición contra Irán al vincular a Israel, los saudíes, los EAU y otros en tal agrupación. Pero creo que está sucediendo exactamente lo contrario, ya que Israel ha optado por apoderarse de territorio en Líbano, Siria, y ahora intenta abiertamente anexar parte de Gaza mientras lleva a cabo genocidio y limpieza étnica, y bombardea indiscriminadamente Siria, incluso en su capital, y Líbano en su capital. Creo que la región se está uniendo en una coalición árabe-iraní destinada a equilibrar a Israel. Así que no creo que sea muy probable que algún país árabe facilite lo que el señor Trump, o al menos los asesores del señor Trump, parecen estar planeando.
¿Sería posible que Arabia Saudita se acercara tanto a Irán? Eso tendría que significar, en gran medida, distanciarse de los Estados Unidos. Well, it has been distancing itself, mainly by building Bueno, relations. se ha estado distanciando principalmente al establecer relaciones con países como China, India, Rusia, Brasil y algunos países europeos. But Pero hay que recordar que antes de la Revolución Islámica, Irán seguía siendo un país chiita, estaba bajo el Shah, y el Shah era el gendarme regional para los Estados Unidos, y los saudíes dependían de él. Había una buena relación. De hecho, Irán tenía una buena relación con Israel porque no era árabe, y los israelíes pensaban que weren't separate. because it wasn't Arab, and the Israelis thought they could peel it off, and they did, to some extent, peel it off from support. Y lo hicieron hasta cierto punto separándolo del apoyo a la causa palestina. You know, nothing is forever. Por supuesto, las cosas han cambiado, pero ya sabes, nada es para siempre, especialmente en el Medio Oriente. Estamos hablando de naciones modeladas sobre la gobernanza tribal, y la gobernanza tribal cambia de alianzas y enemigos con facilidad, así que no descartaría nada. Sabes, no creo que Arabia Saudita quiera de ninguna manera estar subordinada a Irán, pero creo que los iraníes son lo suficientemente astutos como para establecer una asociación, lo que no implica que si Estados Unidos se convierte en una amenaza suficiente. If the United States becomes a sufficient menace. Sí, esa se suponía que iba a ser mi última pregunta. Pero con respecto a Israel, ¿los ves siguiendo un camino un poco suicida ahora? Porque parece que muchos de estos conflictos terminarían volviéndose un poco unos contra otros debido a las divisiones internas. ¿O no consideras que esto es algo que está afectando los cálculos de los saudíes, quizás? Militarily, they're on the ascendancy. I mean, they have Militarmente están en ascenso. military Han logrado esencialmente la dominación militar del Levante. Son una amenaza para los saudíes y otros, y así son percibidos, particularmente porque se ha hecho evidente que Estados Unidos no puede contenerlos. De hecho, la forma en que terminaron las guerras israelíes anteriores fue que Estados Unidos los detuvo y tuvieron que ponerles fin. pulled them up short. Pero la administración Trump los apoya completamente. Así que no creo que esto sea compatible con el tipo de relación que Estados Unidos tenía con los saudíes y otros en el pasado. Kind of relationship the United States had. Era posible argumentar durante la Guerra Fría que teníamos un enemigo común en la Unión Soviética y que por lo tanto deberíamos dejar de lado nuestras diferencias sobre Palestina. Therefore, we should set aside our differences over Palestine. That common enemy no longer exists. The difference Ese enemigo común ya no existe. Las diferencias sobre Palestina ahora son agudas a medida que avanza el genocidio. Arab countries, La población en los países árabes está iracunda. leaders, Los líderes tienen que ceder ante esa ira, no pueden permitirse ignorarla. Y así las cosas han cambiado. Israel está políticamente, económicamente y legalmente aislado. Ahora es un proscrito. Quizás Víctor Orbán, ya sabes, se sienta libre de abandonar la Corte Penal Internacional e ignorar la orden de arresto contra el señor Netanyahu. ignore the warrant. Pero eso es en realidad un símbolo del hecho de que Israel ahora es un proscrito. Symbolic of the fact Está fuera del ámbito del derecho internacional y la legalidad, así como de la moralidad y la decencia humana. legality, as well Y as así, Israel está muy debilitado por esto, incluso cuando es militarmente ascendente. by this, even as it is militarily ascendant. Inside Israel, the army is demoralized. Dentro de Israel, el ejército está desmoralizado y fatigado. Reservists Cuando se hace el llamado a los reservistas para que se presenten al servicio, la unidad tiene suerte si logra un 60 o 70% de asistencia. hostage Las familias de los rehenes están indignadas por la clara manipulación política de Netanyahu del tema de los rehenes para mantenerse en el poder. self in power. The Orthodox Los ultraortodoxos están indignados por muchas cosas que están sucediendo en la sociedad israelí, así como por la amenaza del servicio militar obligatorio para completar las filas del ejército. out the ranks of the Las famosas startups. famous startup. Israel es una nación de startups, llena de personas muy inteligentes y emprendedoras. Tienen mucho apoyo de Occidente en términos de financiamiento y aliento para hacer cosas nuevas. In terms of funding and encouragement to do new things, that has basically gone offshore.
Eso básicamente se ha trasladado al extranjero. Ahí ya no sé el número. La última vez que miré había 64,000 quiebras de pequeñas empresas en Israel. La economía está cayendo, la deuda está aumentando, los impuestos están subiendo. Este no es un lugar feliz, y el señor Netanyahu pasa sus días cuando no está tratando de aniquilar a los palestinos en los tribunales defendiéndose de crecientes cargos de corrupción y mala conducta. Así que está bastante tambaleante. Hay muchas personas en Israel que se preguntan si el Estado israelí puede sobrevivir, y muchos están emigrados por esta razón. And many are emigrating for this reason. There are 2 or 3 million who have Spanish and Portuguese passports. Hay 2 o 3 millones que tienen pasaportes españoles y portugueses, porque España y Portugal muy amablemente acordaron rectificar la expulsión de los judíos en 1492, emitiendo pasaportes a los descendientes de los judíos sefardíes que habitaban allí. E Israel no tiene amigos en la región, está en una paz fría con Egipto. Está violando los acuerdos de Camp David en el corredor de Filadelfia. Egipto está resentido por la humillación. No está ni respuesta a la presencia palestina, excepto el asesinato. Esto no es una receta para la supervivencia a largo plazo. Así que la supremajidad suprema y temporal con poder. With power and longevity. Embajador Freeman, muchas gracias por sus ideas. Sí, fue fascinante. Realmente, Europa y el Medio Oriente están un poco desestabilizados por estas nuevas tácticas de negociación, al parecer. Así que gracias de nuevo. Gracias y que tenga una agradable noche. Adiós. Bye-bye.